Se chocó con la programación de casualidad gracias a un curso que le regaló su hermano. Desde ese día nunca ha dejado de aprender de forma autodidacta y de manera más formal. Es programador full stack JS y actualmente trabaja en una multinacional y en varios proyectos personales, además de ser el director de tecnología de Nucba. Le damos una cálida bienvenida a Facundo Díaz. ¿Qué es la programación funcional? Si lo tengo que definir rapidito, programación funcional es programar con funciones. Y como dice ahí el slide, listo, no tendría nada más que agregar. Pero en realidad hay mucho para agregar y hay mucho para debatir. La programación funcional es, quizás es googleando por algún motivo, por alguna razón, escuchaste por ahí, decir, bueno, ¿qué es la programación funcional? ¿Por qué? ¿Qué es la programación orientada a objetos? ¿Qué es la programación procedural? Y quizás cuando googleaste o intentaste investigar un poco sobre programación funcional, te encontraste con todas estas palabras raras, ¿no? Pure functions, monad, monoid, sendo functions, referential transparency y todas esas palabras complicadas. Point freestyle, que sigue siendo un concepto bastante complejo. Que quizás te da la sensación de que esto es un bardo, esto es un quilombo, es muy difícil de entrar en este mundo. Pero la realidad es que no es tan así. La realidad es que la programación funcional es simplemente otro paradigma de programación. Y como paradigma de programación entendemos un marco conceptual, ¿no? Una forma en la que entendemos cómo construir programas. Y no es el único, obviamente, hay más de uno. Entonces, la programación funcional lo que viene a hacer es darnos herramientas que se relacionan entre sí, obviamente, y que nos dan ese marco de trabajo para construir software. ¿Y qué otras cosas tenemos, qué otros paradigmas tenemos de programación? Tenemos bastante así, como dos divisiones muy grandes. Uno es el imperativo, y como verán ahí en el slide, yo lo defino como que todo lo que es programación imperativa es como si fuera un caloventor. ¿Por qué un caloventor? Y porque un caloventor entiende su estado, no tiene un estado interno, sino que se maneja por su mundo exterior. Y uno tiene que ir ahí manualmente, ir cambiándolo. Si hace frío, lo bajo, si hace calor, lo subo. Y es toda una serie de comandos, ¿no? Como por ejemplo, no sé, un script bash. Si alguien escribió alguna vez un script bash no es otra cosa que una serie de comandos. Hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto. Y ahí terminaría y finalizaría nuestro programa. Después tenemos otro paradigma de programación, que es el paradigma declarativo. Y esto lo di lo vimos en una clase de Nucba que le dije, el paradigma declarativo es como un aire acondicionado. Un aire acondicionado tiene un termostato, tiene una forma, tiene una UI donde vos te podés comunicar y decirle, che, mira, yo quiero que esté en 25 grados, o en 24 grados, como dice la ley, y vos encargate cómo, no me importa si hace frío, si hace calor, vos te encargás de cómo resolver ese problema. Y eso es lo que hace el paradigma declarativo, ¿no? Y el paradigma funcional viene de una rama del paradigma declarativo. Esto es lo que yo quiero, hacelo como vos quieras. O sea, viene por ese lado. Yo declaro una función y esa función es como diciendo, bueno, yo te paso estos parámetros, vos resolvelo. No sé cómo, pero resolvelo. Y a modo de pregunta, ¿qué librería de JS abraza el paradigma declarativo? Es, claramente, si alguno la conoce, por supuesto es React. Una de las speakers va a estar hablando sobre React en la siguiente charla. Bueno, continuamos con nuestro viaje. El nombre de la charla es paradigma funcional en JavaScript. Y una pregunta puede ser, ¿por qué justamente JavaScript? ¿Por qué no otro lenguaje? JS es un lenguaje multiparadigma. Se puede programar en varios estilos. Podemos programar de forma procedural, podemos programar en programación orientada a objetos. Pero el que conoce JS sabe que no es ni tan orientado a objetos ni tan orientado a funciones, sino que es como que medio híbrido, ¿no? Porque la programación orientada a objetos en JavaScript no es tan orientada a objetos, sino que es media prototipada, media rara. Y la programación funcional tampoco es puramente funcional. Una frase que dijo uno de los mentores de Nucba, Santi,
Dice JavaScript, nos dice a nosotros, te amo, pero soy un bardo. Y es medio así JavaScript. Es medio de ese palo, ¿no? Entonces, y bueno, ¿por qué elegí JavaScript como para mostrarnos esta programación funcional? Porque si bien JavaScript carece de un montón de cosas, sí tiene algo que es muy importante. Primero, es accesible. Segundo, es la lengua franca de la web. O sea, si sos programador web, difícilmente llegues muy lejos sin chocarte con JavaScript. Pero creo que hay algo fundamental del lenguaje que es First Class Function. Y esto quiere decir que las funciones tienen un trato especial. Las funciones en JavaScript se tratan como funciones, pero también se tratan como valores. Y eso es bien del palo de los paradigmas funcionales. Las funciones pasan por todo el recorrido de nuestro programa y pueden ser pasadas por parámetros, pueden ser retornadas. Una función puede crear una función y retornarla. Y de todas esas cosas vamos a estar hablando hoy. Entonces, si vamos a la teoría, y ahí se viene la parte matemática en la que todos se levantan y se van corriendo, ¿qué es una función? ¿Qué es una función? ¿Qué define una función? Y si vamos a la teoría matemática, ahí como vemos en el slide, dice que para cada elemento de F, o sea, en el conjunto A y en el conjunto B solamente tiene que un valor de A se le asigna a un único valor de B. Y eso es lo que representa una función, ¿no? Y como vemos ahí, la primera opción, cada uno de los elementos tiene un solo valor de B. Y en la segunda opción vemos que cada uno de los elementos, el ejemplo 2, tiene más de un valor del conjunto B, entonces eso no sería una función. Y en esto es lo que nos vamos a centrar, o sea, en esta definición teórica, matemática, es en la que nos vamos a centrar y en la que vamos a construir nuestro paradigma funcional. En realidad es lo que está construido el paradigma funcional. ¿Cómo evaluamos una función? ¿Cómo evaluamos si nuestras funciones, si las funciones que estamos escribiendo nosotros hoy cuando desarrollamos nuestro software, son funciones matemáticamente aprobadas, ¿no? Porque sabemos que la programación, si bien tiene una orientación lógica y está muy basada en la matemática, no es matemática pura. Entonces, ¿cómo evaluamos una función? Tres cosas tiene que tener una función para saber si es una función como lo define la matemática prácticamente. Primero tiene que ser una función total. O sea, que sea total quiere decir que para cada input hay un correspondiente output. Segundo, tiene que ser determinista. Para el mismo output siempre va a devolver el mismo, para el mismo input siempre va a devolver el mismo output. Y la tercera, y no menos importante, sino una de las más importantes, no debería tener ningún efecto secundario, al menos a la vista. ¿Qué quiere decir que no tenga ningún efecto secundario? Quiere decir que no hace nada extra por fuera del cómputo que está realizando. Entonces, en definitiva, ¿qué es una función pura? Eso es lo que se denomina en los lenguajes de programación una función pura. Una función pura es una función total, es una función determinista, y es una función que no tiene ningún efecto secundario. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué nos volvemos locos en tratar de hacer funciones puras, los que nos gusta la programación funcional? Y ahí tenemos varias cosas, ¿no? Primero porque es confiable, porque es reusable, porque es componible, porque son portables y porque son fáciles de testear. Una función que vos vas a tener una X cantidad de inputs y para esos inputs siempre vas a devolver los mismos outputs, entonces es una función fácil de testear. Y abrazando esa definición de función, tenés toda la prueba matemática que te avala. Toda la prueba matemática que venimos recorriendo, que viene la humanidad recorriendo hace cientos o miles de años, te avalan. Porque las funciones son definidas matemáticamente. Entonces, veamos unos ejemplos. Acá tenemos algunos ejemplos de qué es una función funcional o una función pura y qué no. Por ejemplo, la primera función que nos dice es una función sumar que toma dos parámetros A y B y retorna la suma de estos dos parámetros. Eso claramente es una función pura, porque tiene dos parámetros bien definidos y retorna la suma de estos. Si vemos las otras, la que le sigue abajo dice sumar, tiene como parámetros A y B, hace un log, es una suma, y retorna A más B. Esa no sería una función pura, porque esa función pura está haciendo algo extra, está haciendo algo extra a su cómputo. Lo que está haciendo es loguear en la consola, y la consola es mundo exterior aparte de la función. Y como vemos en los otros dos ejemplos, en el primer caso que dice
que tenemos una variable que le asigna un valor Chewy, tenemos la función saludar y loguea ese nombre. Y ahí tenemos dos errores también. No solamente no es una función pura porque está haciendo algo externo, sino que también está obteniendo algo fuera de su scope. Y eso es muy importante para la programación funcional. Las funciones deben tener solo alcance dentro de la función. No deben interactuar con el mundo exterior. El cómputo que se está realizando debe estar todo dentro de la misma función. Y como ven, la función saludar abajo, esa sí es una función pura. Tenemos más ejemplos, y bueno, cada uno de estos ejemplos verán que pueden ser más o menos complejos. Como ven, el primer ejemplo de sign up no sería una función pura, y el segundo ejemplo de sign up sí sería una función pura, pero quizás diría, che, pero está haciendo lo mismo. No, si prestas un poco de atención, no está haciendo lo mismo. En el primer caso, no tenemos ni idea que hace save user y no tenemos ni idea que hace welcome user, pero en el segundo caso, estamos retornando una función que retorna una función, medio loco, pero sí tenemos claro que si siempre le pasamos los mismos atributos, esa función siempre va a retornar lo mismo. Entonces, devolviendo una función es como que la cubrimos todo lo que estamos haciendo dentro de otra función, ahí estaríamos haciendo una salvedad, estaríamos haciendo una vueltita de rosca para convertir a nuestra función, que no era pura antes, en una función pura. Y la 2 de abajo también es un caso similar. Estamos interactuando con el mundo exterior en el primer caso del parse, y en el segundo caso no, porque estamos pasando ese mundo exterior por parámetro, entonces lo estamos teniendo en nuestro scope, y de esa forma nuestra función toma el mismo parámetro y retorna siempre el mismo resultado. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a tratar de ir lo más rapidito posible, pero vamos a tratar de tocar todos estos temas, al menos de una forma muy por arriba, pero son los temas que hacen que JavaScript sea funcional, hacen que JavaScript, todo nuestro código que escribimos en el día a día, lo podamos hacer un poco más funcional, un poco más confiable, un poco más portable, un poco que tenga una mayor facilidad de testear, si abrazamos estos principios que vamos a hablar hoy. Por ejemplo, utilicemos recursión en vez de loops tradicionales, usando funciones de orden superior, higher order functions, entendiendo y usando closures. Nuestro flujo de datos que sean controlados por pipes y composition. Y, como último punto, abrazando la inmutabilidad. Vamos de una. Recursión. ¿Qué es la recursión? La recursión es una función que se llama a sí misma. Y si vemos ahí, tenemos una comparación de lo que es la iteración, una iteración normal y una iteración por medio de una recursión. Como punto negativo para el caso iterativo, primero que es imperativo, vamos haciendo cosas paso por paso. Segundo es stateful, quiere decir que maneja un estado interno. El tercero, bueno, usamos un looping tradicional. Si vemos el lado de lo que es la parte recursiva, o sea, el loop recursivo, vemos que es funcional, porque recibe un parámetro y retorna un valor. Vemos que es stateless, no tiene ningún estado interno, más de lo que recibe por parámetro, y es autorreferencial. Y esto es lo que hace que la recursión sea más, esté más de acuerdo con el paradigma funcional que el loop tradicional que usamos siempre. Y acá vemos dos casos bastante parecidos de sumar números. Tenemos una suma de números, tenemos un total y hacemos un recorrido con un for, como lo hacemos siempre prácticamente. Y después tenemos otro caso donde usamos una recursión. Y como ven ahí tengo dos anotaciones. Para todas las recursiones necesitan un caso base, un caso donde pueda salir de la recursión, y después tiene el caso recursivo, ¿no? El caso donde se va a volver a repetir el ciclo. Es importante tener un caso base porque sin un caso base lo que estaríamos haciendo es que esa recursión no termine nunca y estaríamos llenando nuestro call stack forever and ever. Y eso es algo que no queremos hacer. Entonces, la iteración no es funcional, la recursión sí. Y en algunos casos tenemos que prestar atención sobre todo a la performance. Porque está bien abrazar siempre la recursión cuando sea posible, pero a veces, en ciertos casos, puede ser que tengamos problemas de performance donde los casos iterativos son más óptimos.
En estos casos siempre tenemos otras técnicas donde podemos utilizar closures y utilizar otro tipo de herramientas para hacer que nuestras funciones recursivas no se desbanden, no tengan tanto peso en nuestra memoria. Continuamos. Funciones de orden superior. ¿Cómo podemos utilizar funciones de orden superior? ¿Qué son las funciones de orden superior? Higher Order Functions. Como dijimos antes en JavaScript, las funciones son field class. Esto quiere decir que pueden ser utilizadas como valores siempre. O sea, una función es tanto una función como también es un objeto en JavaScript. Es raro. Por ejemplo, cuando pasás una función como un callback, quien utilizó un callback alguna vez, ahí estás pasando una función. Y esa función que lo recibe, esa función que recibe ese callback, es una función de orden superior. Funciones que aceptan como parámetro otra función. Y en JavaScript tenemos 3 funciones de orden superior que seguramente ustedes las usen un montón, los que programan en JavaScript hace un tiempo. Y son las 3 más conocidas, que son map, filter y reduce. Y ahí tenemos los ejemplos de cómo se pueden autoexplicar con esa imagen. Qué es lo que hace el map, qué es lo que hace el filter, qué es lo que hace el reduce. Pero esto no es muy funcional. Si vemos los ejemplos, vamos a ver qué hace cada una de estas. Tenemos ahí un array de números en los 3 casos. Y en el primer caso aplicamos un map, en el segundo aplicamos un filter, en el tercero aplicamos la función reduce. Creo que el map y el filter son bastante intuitivos, son fáciles de entender. El map lo que hace es como una función... recibe una función como parámetro y es como que se le asigna esa operación a cada uno de los elementos del arreglo donde la estamos utilizando. En el caso de filter, evalúa esa, o sea, también se le pasa una función como parámetro y evaluamos si esa función retorna algo, o sea, si esa condición es válida, lo va a retornar, en el caso que sea inválida, lo va a ignorar. Y el tercero, que es el más complejo de todos, es el caso del reduce, que el reduce lo que hace es toma un arreglo y lo reduce todo a un solo valor. Y ese solo valor lo podemos mutar y lo podemos realizar como nosotros queramos. Podemos resolver como una suma, podemos retornar un objeto, podemos retornar un array con un único valor. Eso es como nosotros definamos qué va a ser esa función que le estamos pasando como callback. Pero si prestaban atención, estamos usando métodos. Estamos usando números.map, números.filter, números.reduce. Y esos son métodos en JavaScript. Esto no es tan funcional. Podemos hacer algo para que esto sea más funcional. Podríamos reescribir nuestro map de esta manera. Por ejemplo, como una función map, que recibe como parámetro una función y un array, y retorna un nuevo array, que va a ser este cálculo que tenemos ahí, ¿no? Que estoy mostrando ahí. Fíjense que está accediendo al primer valor del array, lo está concatenando, está volviendo a llamarse recursivamente, donde vuelve a tomar esa función que le pasamos como parámetro y devuelve un array más pequeño. Y eso lo va haciendo en cada función, o sea, en cada recursión, en cada recursión va utilizando el mismo retorno. Y fíjense que en este caso, si ustedes corren este script, el resultado va a ser exactamente el mismo que el método map, con la diferenciación de que esto sí es una función y el otro es un método que pertenece a un array. Es algo que está asociado a un objeto. En este caso, esta función es completamente ajena a su mundo exterior. Solamente si vos le pasás una función como parámetro y un array, te va a devolver un array calculando esa función que le pasaste como parámetro, operando esa función en cada uno de los elementos. Lo mismo con filter. Tenemos el mismo array de números. Hacemos una función filter donde va a recibir otra función y va a recibir un array. Y bueno, va a hacer todo ese cómputo para devolverte un nuevo array, validando esa función que vos le pasaste como parámetro. Y este también es un caso donde estamos utilizando una función pura para hacer un filtro sobre un array. Esto sí es más funcional a diferencia de usar los métodos, ¿no? Y en el caso de reduce, exactamente lo mismo. En el caso de reduce tenemos una función que va a recibir un reducer, que va a recibir un initial value y que va a recibir un array. Va a validar en el primer caso que no exista nada, va a retornar el valor inicial. Y en el segundo caso vamos a ver que se vuelve a llamar a sí misma. Tiene la reducer function, donde tiene el initial value, el primer valor. Se vuelve a llamar, retornándose, se vuelve a llamar a sí misma. Vuelve a pasar esa función, vuelve a pasar el initial value y vuelve a pasar el array.slice.
que es una versión reducida de nuestro array, ¿no? Quitándole el primer elemento. Seguimos. Tema súper importante. Abrazando closures, entendiendo closures. Los closures en JavaScript están por todos lados. Los closures son una herramienta que podemos utilizar y los closures nos habilitan un montón de cosas. Y si queremos ver una definición ahí más de manual, un closure es la habilidad que tiene una función de recordar y acceder a los datos que la rodean al momento de su creación, o sea, su lexical o static scope. Ok, sí, esto no nos dice nada, ¿no? O sea, si yo te digo, che, eso es un closure, vos me decís, ok, gracias, perfecto, me levanto y me voy. Pero quizás con ejemplos se entiende un poco más claro. Pero sí está bueno, ahí lo que nos dice el padrino, es que los closures habilitan muchas cosas en JavaScript, habilitan muchas cosas del paradigma funcional. Nos habilitan el patrón módulo, nos habilitan partial application, o sea, aplicaciones parciales de una función, nos habilitan el carrying, que es otra estrategia que usa Functional Programming para acceder a los parámetros de una función y ir desmenuzándola. También nos da la posibilidad de crear memoization, que esto justo estábamos hablando hace un ratito cuando hablábamos de recursión. Dijimos que hay técnicas que nos permiten optimizar la recursión y una de esas técnicas es la memoization, o sea, hacer memoize functions que puedan recordar valores para que los cómputos que ya se hicieron no se vuelvan a repetir. Y todo eso nos habilitan los closures. Ok, ¿qué son los closures? Es esto que hablamos por definición. Vamos a ver ejemplos en donde quizás nos aclara un poco el panorama. Por ejemplo, ahí tenemos la función multiplicar, que toma un valor como parámetro, un valor n. Ese valor n lo asigna a una variable. Tenemos una función dentro, que es una función inner. Y esa función inner retorna el número que tiene en su scope, en el scope de multiplicar, y lo multiplica por i. Y retorna inner. Entonces ahí vemos un patrón, ¿no? ¿Cuándo se crea un closure? Un closure se crea cuando una función define una función dentro de su scope y la retorna. Eso es mágico, porque la función que se está retornando, esa función multiplicar que tenemos ahí, está haciendo que multiplicar por 4, la constante multiplicar por 4, sea la función inner del scope multiplicar. Lo loco de todo esto es que cuando corremos multiplicar por 4, en ese caso, fíjense, le pasamos multiplicar por multiplicar, valor 4, y después llamamos a multiplicar por 4, 10, multiplicar por 4, 6, multiplicar por 4, 4, y en todos los casos nos devuelve un valor correcto. ¿Por qué? Porque la función multiplicar por 4 tiene acceso a su lexical scope. ¿Qué es el lexical scope? Es todo ese contexto de memoria que existía en el momento que se creó la función, aunque ya no esté en el call stack. Porque si vemos que multiplicar ya no existe en el call stack. Multiplicar desapareció del call stack y ahora solo está multiplicar por 4. Entonces uno dice, ¿cómo es que hace eso? Bueno, es por medio de closures. Eso es justamente un closure. La función inner que tenemos ahí adentro, cuando sea ejecutada la función, va a tener acceso a los valores, a la memoria que existía en su lexical scope, en el scope donde se creó. Y ahí vemos una de las técnicas en el otro ejemplo, vemos que hay una función que dice once. Esa es una de las técnicas que tenemos para asegurarnos de que una función, por ejemplo, corra una sola vez. Y ahí tenemos una función que evalúa si ya corrió o no corrió la función y devuelve, bueno, ok, si no corrió, te dejo que corras. Y en el caso de que ya haya corrido la función, te dice, mira, no podés volver a ejecutar esta función. Y ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, en qué caso querríamos hacer algo así. Tenemos el ejemplo del fin del juego. Una función fin del juego que simularía como que estaríamos terminando el juego y cuando vos finalizás el juego y no querés que nada más se vuelva a ejecutar. Ese es el caso, un claro ejemplo donde podemos utilizar closures. Estos son algunos ejemplos, pero también podemos implementar cositas ricas del paradigma funcional. Una de esas cositas ricas del paradigma funcional es el carrying. ¿El carrying? ¿Qué es el carrying? Carrying o currying es desmenuzar una función que tiene n argumentos en una serie de funciones con un solo argumento. Y voy a decir, ¿por qué querría hacer algo así? Porque esto nos va a ayudar a utilizar otras cosas que tiene el paradigma funcional, como por ejemplo pipes y composition.
Acá tenemos un ejemplo de carry, ¿no? Tenemos una constante suma donde una función suma, donde tenemos dos parámetros y retornamos la suma de esos dos parámetros. Después tenemos una función multiplicar, donde tenemos dos parámetros, tomamos dos parámetros y retornamos la multiplicación de esos dos parámetros. Y ahí definimos nuestra función carry. Fíjense lo que hace nuestra función carry. Nuestra función carry toma como parámetro una función, retorna otra función que toma como parámetro A, la siguiente función toma como parámetro B, y la última función que hace, retorna la función que tomó como primer valor, como primer parámetro, y ejecuta los parámetros de las siguientes funciones consecutivas. Y ahí después tenemos dos definiciones más de función, donde hacemos carry suma, es igual a la función carry, pasándole suma como parámetro. Después tenemos carry multiplicar, donde tenemos la función carry, le asignamos la función carry, pasándole multiplicar como parámetro. Y como última, para mostrar y finalizar el ejemplo, tenemos suma 10, carry suma 10, multiplicar por 5, carry multiplicar, y le pasamos el valor 5. Y como vemos abajo, ejecutando suma 10 y multiplicar 5, en ambos casos devuelven los valores correctos. Y esto vos decís, bueno, pero no le veo mucha utilidad. Tiene mucha utilidad en el caso de que podemos decir, bueno, yo quiero valores por default, por ejemplo, en este caso, suma 10. Eso puede ser calcular el IVA, eso puede ser calcular impuestos, puede ser, no sé, guardar estos valores del usuario, puede ser cualquier cosa, que vos después lo conviertas en una función y cuando pase ya tienes ese valor por default asignado y no lo tenés que volver a asignar cada vez que estás llamando a la función. Y la función carry, como verán, toma parámetros y retorna siempre los mismos valores. Si a 5 siempre le pasamos, si a suma 10 le pasamos 5, como todo lo demás es puro, se va a mantener puro, siempre va a retornar 15. Esto cumple también con la teoría de función pura. Ok, el carrying que vimos recién solamente acepta que le pase funciones con dos parámetros. Acá tenemos un carrying un poquito más complicado, que hace un montón de cosas, toma una función, toma un array, define si le pasa un valor por defecto al array. Como no vamos a entrar en toda la lógica que hace este carrying, pero lo que asegura esta función carry2 es que podamos hacer carry de funciones que pueden tener n cantidad de parámetros. Si no quieren escribir este tipo de funciones, tranquilamente pueden usar una librería, y esa librería hay muy buenas, como por ejemplo Ramda o Lambda y otra también, que son librerías de JavaScript para utilizar todas estas utilidades que estamos viendo hoy. Y como ven ahí, estamos pasando suma con 3 parámetros. Ya no tiene 2, sino que tiene 3. Tiene ABC, retorna la suma de estos 3 parámetros. Y carry suma va a ser carry2, pasándole suma como parámetro. Y incrementar es carry2 suma 5. Y ahí vemos que incrementar 5 y le tenemos que pasar ese tercer parámetro 10 y nos retorna. Nos retorna 20 correctamente. Continuamos. Creo que una de las cosas más importantes en cualquier desarrollo de software es cómo manejamos nuestros datos. Cómo fluyen los datos dentro de nuestra aplicación. Cómo esos datos van pasando y van mutando por medio de nuestra aplicación. Y la propuesta, la respuesta a esta incógnita que nos ofrece el paradigma funcional son los pipes y la composición. ¿Qué son los pipes? Si alguna vez alguno manejó, por ejemplo, la consola de Unix y utiliza comandos Unix, seguramente deben haber hecho esa rayita vertical ahí, que no me acuerdo cómo se llama ahora ese carácter, pero pueden hacer cat, pipe, grep o echo, pipe, lo que venga, y cada función que estamos ejecutando tiene un output, y ese output se convierte en el input de la siguiente función. Eso es lo que sería un pipe, una tubería, ¿no? Los outputs de una función son los inputs de la siguiente. Y así es como vamos mutando nuestros datos, así es como vamos mutando nuestra data. Y si esos pipes los construimos por medio de funciones puras, lo que vamos a ir haciendo es que nuestro flujo de datos va a ser extremadamente confiable, portable, y va a tener toda la lógica y toda esa aval matemático que tiene la programación funcional. Vamos a ver cómo podríamos escribir un pipe. Y ahí tenemos ahí ¿qué es un pipe? Es una función que tiene otra función y que le pasas a otra función, y sí, son todas funciones.
De eso se trata el paradigma funcional. Y como verán, ahí tenemos, yo me escribí un pipe para poder ver cómo se puede utilizar esto. Y este pipe, ¿qué recibe? Hace un spread de la cantidad de funciones que puedas tener, retorna otra función que va a recibir un parámetro X, y en el retorno de esa función hacemos un reduce sobre las funciones que estamos recibiendo como parámetro. Esto va a correr de izquierda hacia derecha, o sea que si nosotros pasamos en nuestra función pipe n cantidad de funciones, de izquierda a derecha, cada función va a resolver algo y se lo va a pasar a la siguiente, y se lo va a pasar a la siguiente, y se lo va a pasar a la siguiente, y se lo va a pasar a la siguiente. Por ejemplo, podríamos hacer un root o escuchando algo en el servidor, donde vamos a recibir algo de algún objeto de request, por ejemplo, y ahí podríamos hacer todos pipes de qué queremos hacer con ese request. Y lo bueno de esto es que si un pipe no resuelve correctamente, ¡pum!, se cortó la cadena ahí y no tenemos ahí toda una cadena de errores, sino que se corta la cadena en el momento que un pipe no resolvió correctamente. Y acá tenemos un ejemplo de cómo podemos aplicar pipes. ¡Fua! Es un montón de cosas, ¿no? Pero quiero que nos centremos en la parte donde estamos aplicando el pipe, donde estamos llamando a la función pipe, en esta función total de abajo de todo. Porque lo primero que estamos haciendo es lo que ya hicimos en los ejemplos anteriores, hacer carry de la función. ¿Por qué tenemos que hacer carry de la función? Porque nuestra función tiene que recibir un solo parámetro. Como tiene que recibir un solo parámetro para que podamos aplicar pipe, si no tendríamos que pasarle esos parámetros dentro del pipe, lo que hacemos es hacerle carry a nuestras funciones para que resolverlas en un solo parámetro. Y cuando hacemos el pipe, podemos ahí ver en el final, donde está la función total, hacemos pipe de suma 10, multiplicar 5, y cuando llamamos a la función total, obviamente nos da el resultado 100. En este caso estamos haciendo simple aritmética, ¿no? Estamos sumando, restando, multiplicando funciones, pero la realidad es que esto se puede aplicar a cualquier situación de nuestro software. En cualquier situación nosotros podemos ir pasando nuestro flujo de datos por medio de funciones puras. Quizás una de las cosas que lo primero que me venía a la cabeza a mí cuando empecé a acercarme al paradigma funcional, ok, pero cuando tengo que loguear, ¿cómo hago? Cuando tengo que conectarme con la base de datos, ¿cómo hago? Cuando tengo que hacer un request, ¿cómo hago? ¿Cómo resuelvo eso de una forma pura? Si bien hay lenguajes, con JavaScript mucho no se puede, hay lenguajes que sí tienen IO streams y otros tipos de técnicas donde garantizan que eso también sea puro. Pero mi consejo con JavaScript es que resuelvas toda tu lógica de negocio de la manera más pura posible, de la manera más matemáticamente, las funciones puras, que toda esa lógica esté resuelta por medio de estas funciones en las que podemos confiar, que son fáciles de testear, que son funciones que van a recibir parámetros y van a retornar outputs, y que toda esa parte impura, esos logins, esas conexiones a la base de datos, sea como nuestra última capa de la aplicación, nuestro layer más lejos de la lógica de nuestro negocio. Pipe es una de las formas de hacer nuestro flujo de datos, pero tenemos otra, que es composición. ¿La composición de qué trata? Trata de esto, así, es tan más matemático imposible. Composición de f y g quiere decir que vamos a llamar primero a g de x dentro de f, y el resultado de g de x va a ser f de x. Y esto, a diferencia del pipe, en vez de correr de izquierda a derecha, corre de derecha a izquierda. Pero básicamente hacen lo mismo. Vos podés componer muchas funciones, y esas funciones, ¿qué van a hacer? Van a ser componibles, ¿no? Vamos a ir llamando un montón de funciones donde de derecha a izquierda el valor que retorna la última función va a ser el input de la función anterior, y va a ser el input del anterior, y el input del anterior, y el input del anterior. Y ahí tenemos una manera de, si no queremos usar una librería externa, de cómo podemos hacer para escribir una función compose, ¿no? Que haga esta composición de muchas funciones. Pasamos una spread, o sea, un array de funciones, donde vamos a retornar otra función que recibe un parámetro, y hacemos un reduce write de ese array de funciones con el acumulado de i y f, donde vamos a llamar f de i, y el valor inicial va a ser x, que va a ser el valor final de la función. Y acá tenemos el mismo ejemplo que hicimos recién con el pipe,
pero con la función compose, donde en vez de estar llamando a pipe, estamos llamando a compose en la función total. Y fíjense que el resultado es distinto, porque estamos pasándole 10, a 10 lo multiplicamos por 5 y le sumamos 10. Esto también, estamos hablando simple aritmética, pero todo esto se puede aplicar a cualquier entidad de nuestro software, a cualquier entidad de nuestra aplicación. Continuamos. Y creo que estoy bien con el tiempo. De hecho, creo que fui demasiado rápido. Ahora siento que me sobra tiempo. Inmutabilidad. Si alguien programa en React, debe estar acostumbrado a hablar de tratar de usar cosas inmutables, que los arrays que las transformaciones sean inmutables, no mutes el objeto original, no mutes el array original. La inmutabilidad es seguridad. Inmutabilidad es sinónimo de seguridad. Y acá es, comparándolo con otro paradigma, creo que es uno de los mayores problemas que tiene el paradigma orientado a objetos. El paradigma orientado a objetos, o sea, promueve o fomenta el estado mutable y que ese estado mutable se difunda por todo nuestro programa. Esto genera muchos bugs, porque si el estado es mutable, no sabemos qué puede pasar. Y en el hardware moderno, en las estructuras modernas, donde tenemos más de un core, donde se corren cosas en paralelo, donde tenemos concurrencia, un estado mutable es sinónimo de peligro, sinónimo de danger, ¿no? Danger, se prenden las alarmas. Y creo que ese es el punto más, y esto no es en contra de la programación orientada a objetos, porque de hecho la uso y me gusta también, pero sí es un punto flojo de la programación orientada a objetos, que es este promover el estado mutable. Y ya mutable, si vos decís mutable, por defecto es peligroso, porque imagínense que cualquier cosa puede pasar en tiempo de ejecución. O sea, si algo pasa en tiempo de ejecución, si cualquier cosa puede acceder a nuestro programa en tiempo de ejecución, no tenemos forma de predecir lo que puede pasar, y eso es, obviamente, una puerta a potenciales errores por todos lados. Entonces, abracemos la inmutabilidad. O sea, si tenemos que resumir, inmutabilidad es no lo cambies, crea una copia. Y de hecho hay muchos lenguajes, por ejemplo, lenguajes más modernos, que fueron pensados para estos entornos concurrentes, estos entornos paralelos. Y acá me salgo un poco de JavaScript, lenguajes como Rust, lenguajes como Golang, donde todo esto lo tienen muy en cuenta, donde ven los errores que tuvieron los lenguajes que fueron orientados a objetos en el pasado, y todas estas cosas las tuvieron realmente en cuenta. Por ejemplo, en el lenguaje Golang, en el lenguaje de Google, el lenguaje de Golang, no sé cuántas veces dije Golang, todo es por valor, todo se pasa por valor, nada se pasa como referencia, nada es mutable, a menos que explícitamente el programador diga, ok, esto es mutable. Y ahí asume el riesgo de lo que está haciendo. Pero para todo lo demás, o sea, cada vez que creas una función y pasas valores, esos valores se pasan por copia. Se pasan por valor. Se crea una copia de ese valor. Se crea una copia de memoria de ese valor. ¿Cómo podemos hacer nuestro JavaScript mutable? O sea, nuestro JavaScript inmutable, no mutable, inmutable. Y acá vamos a ver dos ejemplos, o sea, un ejemplo bastante pago de mutando un array, por ejemplo. Ahí tenemos el array mutado, digamos, donde tenemos un array de ciudades, donde tenemos Mendoza, Córdoba y Buenos Aires. Hacemos un ciudades.push, que debe hacer algo que hacemos cotidianamente en todo nuestro día a día, pero ese objeto push es totalmente mutable, mutó el array original. Si volvemos a loguear ciudades, fíjense que tenemos Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe. Y si vemos el otro ejemplo, el no mutado, tenemos el array ciudades, creamos una función push que va a recibir un array y va a recibir un valor. Y va a retornar un nuevo array, haciendo un spread de todo el array que tenemos, de todo el array ciudades, y agregando el último valor al final. Y si llamamos a esa función, hacemos un let nuevas ciudades, llamando a myPush, le pasamos al array ciudades y el nuevo valor Santa Fe. Como vemos en los dos log final, en el primer caso, el array original sigue estando como siempre, y en el segundo caso, el array nuevas ciudades sí cambió y se le agregó el último valor.
danger. Esto es muy lindo, esto es muy seguro, pero también nos puede traer grandes problemas de performance. ¿Por qué? Porque si tenemos objetos gigantes y si tenemos arrays gigantes, esto puede generarle mucho proceso, mucho cálculo a nuestros servidores. Entonces, bueno, lamentablemente JavaScript no tiene una forma de tener estructura de datos inmutables, pero sí hay librerías que nos proveen estas estructuras como Immer.js o Immutable.js. Esto siempre hablando de casos de que tengamos arrays y objetos realmente grandes. Estamos hablando de realmente grandes. Si no, copiar es la solución a los problemas. Y bueno, para ir redondeando, voy a citar a un escritor, a un programador de JavaScript que me gusta mucho y sigo, y les recomiendo a ustedes que lo sigan. Él se llama Eric Elliott. Y voy a leer esta frase, o sea, si bien es parafraseándolo porque no es literal, él dice que el mundo corre sobre software. Esto quiere decir que nuestros bugs impactan millones de personas en todo el mundo. Un mal diseño puede causar pérdidas enormes, y si lo llevamos más adelante puede causar pérdidas no tanto de plata, sino de incluso de vidas. Por ejemplo, software en autos, ¿no? Tenemos que hacerlo mejor, tenemos que nuestra calidad de software tiene que ser mejor. Y entendiendo los principios que vimos hoy, abrazándolos y apoyándolos en las pruebas matemáticas que la programación funcional tiene, podemos mejorar. Podemos hacer software de mejor calidad, más fácil de testear, que sea portable, que sea confiable y que no tenga tantos bugs. Así que nada, si bien fue súper rápido, estos son un tema para hablarlo quizás largo y tendido de la programación funcional. Creo que por lo menos con estas pequeñas así ideas que van llegando a su cabeza les despierta el bichito y quieran y entrarse en este mundo, que es un mundo en el que es de aprendizaje para el resto de tu vida. O sea, no es que vas a aprender programación funcional y es como Neo, ya aprendí programación funcional, listo, soy un functional programmer, sino que es algo que se practica y se aprende día a día. Y con esto quiero cerrar, así que les agradezco por estar ahí del otro lado y escucharme.